Bienvenidos alumnos de segundo de secundaria al área de educación religiosa. ¿Sí? Para esta séptima semana vamos a seguir viendo el tema de los evangelios. Recuerden que hemos estado viendo en las clases pasadas la división de los evangelios, cómo se iba estructurando un poco y terminamos estudiando el evangelio de San Mateo. ¿Sí? Y vimos un poco las características que tenía precisamente el evangelio de San Mateo, dirigido a precisamente los cristianos convertidos del judaísmo, dentro de lo que vendría a ser un grupo de personas tradicionalistas regidos más o menos de acuerdo a las creencias judaizantes del momento. Pero ahora vayamos a estudiar los otros tres evangelios que quedan. Recuerden que yo les he dicho algo. Tenemos cuatro evangelios. Tres de ellos son los famosos evangelios sinópticos y el último, que es San Juan, es el evangelio teológico. ¿Por qué? Porque tiene unas características distintas a los tres primeros. Los tres primeros tienen casi una misma estructura y manejan casi un mismo patrón, se podría decir, en el sentido del mensaje que quieren transmitir, aunque estén dirigidas a personas distintas. ¿Sí? Vayamos directamente a lo que es Marcos. Cuando hablamos de Marcos, al igual que Mateo, estamos hablando de un apóstol que convivió con Jesús, que estuvo con Jesús, y es precisamente Juan Marcos, como se le llama, ¿no? Es el libro más antiguo y se puede, de los cuatro que hay, se podría decir que fue escrito más o menos en el año 70 después de Cristo, más o menos, ¿no? Recuerden que todas estas fechas son referenciales, ¿ya? Ahora, está dirigido a cristianos precisamente provenientes del paganismo. ¿A qué me refiero con el paganismo? En este caso no estamos hablando de judíos, sino de otros lugares de esa zona, de ese ambiente, que venían escuchando lo que era Jesús, no, y obviamente se iban nutriendo de eso y se iban convirtiendo. ¿Ya? Es por ello que, como explica Marcos, el Evangelio es un poco más vivo, más popular, más lleno de espontaneidad, te dice el texto, ¿no? Porque no es tan formal como lo tenía que hacer Mateo para que los mismos judíos se conviertan al cristianismo, sino al contrario, aquí venías a unos cristianos provenientes de unas culturas distintas, ¿no? Entonces, te presenta las enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo, un lenguaje más del pueblo, ¿sí? Basado en hechos históricos, contiene pocos discursos, no es tan elemental, no es tan desarrollado, tan elaborado el discurso porque no era gente pues que necesitaba eso, ¿no? Resalta sobre todo lo que es la humanidad de Jesús y a partir de ella ir descubriendo lo que vendría a ser el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, precisamente la muerte y resurrección de Jesús es para que Marcos usa esa parte del Evangelio un poco para resaltar esta imagen de Jesús y lo que nos quiere invitar, ¿no? A reconocer cuál es la presencia de Dios o dónde está Dios, dónde está Jesús, etcétera. Entonces, de Marcos te estoy resumiendo a grandes rasgos de en qué consiste su Evangelio. Te pongo también en la PPT una síntesis, ¿no? Una síntesis de más o menos los cuatro puntos esenciales de lo que vendría a ser o lo que nos dice el Evangelio de Marcos y hay una pequeña actividad para que realices. ¿Ya? Vayamos al siguiente Evangelio sinóptico, ¿cuál es? San Lucas. Y aquí sí hay una cuestión un poco más interesante, por ejemplo, personalmente hablando, porque yo sí leí por ahí unos libros, un libro, ¿no? Que se llama Médico de Cuerpos y Almas. Es un libro que te narra un poco una vida ilustrada, no es que sea la vida y la biografía, ¿no? Pero una vida ilustrada de lo que vendría a ser Lucas. Lucas no conoció nunca a Jesús. Lucas no fue un judío. Lucas era precisamente una persona de ellas, de las tantas que provenían de fuera, que tenía una profesión. ¿Cuál era? Era médico. O sea, no era también pescador, no era médico. Y precisamente él tiene este contacto, nace en Antioquía, tiene este contacto con Pablo y a partir de ahí se va convirtiendo y va haciéndose a las enseñanzas y va escribiendo este evangelio. Imagínate la gran fuerza que tiene Lucas, a pesar de no estar entre los 12 discípulos, tiene al final uno de sus evangelios que transmiten un mensaje muy fidedigno a lo que querían transmitir los demás apóstoles, ¿no? Entonces, el evangelio de Lucas es escrito en Roma por el año 60-63 más o menos, después de Cristo. ¿Y quiénes fueron sus destinatarios? Obviamente estamos hablando de las iglesias fundadas por el apóstol, pero también cuando hablamos de los gentiles estamos hablando de gente de fuera, griegos, gente de distintas culturas, que no tenían esta visión propia inicial como tenían los judíos de Dios, sino era una visión distinta.
Uno de sus aspectos más importantes de Lucas es resaltar precisamente en su narración que el mensaje de Jesús es universal, no solo es para los judíos, no solo es para un grupo determinado, no, es para todos. Jesús vino a salvarnos y nos salvó para todos. Si ustedes ven una de las diferencias en el Evangelio de Lucas es esa, que el lenguaje que transmite de la salvación es para todos, no es solo para un grupo determinado. Además, por el mismo hecho de la profesión y su personalidad, estamos hablando de un doctor que atendía en ese entonces a distintas personas, sobre todo a los más necesitados, también transmite eso, que la salvación sobre todo de Jesús o de Dios es para los más pobres, para los más humildes, para los que más necesitan. Por eso también es llamado el Evangelio de la Misericordia, ¿sí? Porque porque Jesús vino a buscar a los pecadores, a los más necesitados, no a los que no necesitaban nada de eso, ¿no? Entonces, fíjate esa gran diferencia a comparación de Mateo, a comparación de Marcos. ¿Ya? Insiste en este llamado a convertirse, a ejemplo de él mismo, a convertirse a una vida adecuada, a una vida plena, una vida sencilla para alcanzar la salvación. Y este punto, que difiere también de todos los demás, este sí es un punto único en Lucas, es que también es considerado un evangelio mariano. ¿Por qué? Porque resalta la figura de María en varios de los pasajes y sobre todo en hechos cotidianos, hechos de la vida, de la infancia de Jesús, por ejemplo, él va resaltando algunos aspectos. Fue tan allegado ese mensaje mariano que también lo transmite, ¿sí? Entonces, con este estamos cerrando precisamente los tres evangelios sinópticos, ¿ya? Y que tienen mucha similitud, que tienen bastante parecido y todo. Pero queda un cuarto evangelio que también es importante, pero es llamado de distinta forma, es un evangelio teológico. ¿De quién? De San Juan. Se dice que fue escrito por el apóstol Juan. Ustedes saben que por tradición se habla del apóstol Juan como el apóstol más cercano a Jesús, el discípulo amado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sea o no sea el discípulo amado, es una persona que marcó distinto su evangelio y su forma de transmitir el mensaje de Dios, ¿ya? Entonces es un evangelio un poco más espiritual, presenta a un Jesús con un lenguaje un poco más místico, más misterioso, no es tan campechano, tan formal como los demás evangelios lo pueden plasmar, o tan simple, libre, ¿no? Simplemente es más místico, más espiritual. ¿Sí? Profundiza lo que es la encarnación, este Dios, esta encarnación de un Dios hacerse hombre precisamente, y todos los detalles humanos que habían. Obviamente cuando hablamos de Juan, habla de esta dicotomía entre la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús, ¿no? Entonces trata de precisamente invocar ese problema y solucionarlo y tratar de que a la gente de ese entonces, al público al que está dirigido en ese entonces, vaya y resuelva eso, fortalezca eso para que muchos digan, ah, no, pero Jesús era hombre porque murió, o Jesús era Dios, no era humano, no es cierto, no. Él trata de plasmarlo y sintetizarlo precisamente en uno solo. Entonces, por eso es un evangelio un poco distinto y el mensaje se podría decir un poco, es más espiritual que de los demás, ¿no? Basado más en las enseñanzas que en el testimonio, que en la vivencia del momento, como son los otros tres evangelios. ¿Ya? Se dice que obviamente este evangelio fue terminado por los apóstoles, los discípulos de Juan, ¿no? Porque él no llegó, porque está escrito casi a las finales del siglo I, o sea, casi por el año 100 más o menos, ¿ya? Y precisamente, como le decía, resalta esta figura ante esta polémica del problema que hay precisamente entre las comunidades, las primeras comunidades. Él es el que trata de fortalecer la fe en Jesús, ¿no? Y por último nos muestra también a un Jesús como un enviado de Dios, como la palabra o el mensaje por excelencia, y que vino precisamente al mundo para darnos a conocer ese mensaje de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué te pido ahora para que trabajes en eso? Primero, para que me elabores un mapa mental en donde puedas precisamente poner los datos de los principales evangelistas, ¿no? Hasta quién te ha dirigido, de dónde viene, cuál es su mensaje. Tratas de armar un esquema en donde estén los principales, los cuatro evangelistas ahí, ¿ya? No hay ningún problema, vas resaltando y para eso vas a tener que regresar a uno de los temas de la clase anterior, que es el de San Mateo. Tienes San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿ya? Entonces con eso elaboras un mapa mental, no hay ningún problema, y de ahí te pongo un cuadrito, un cuadro de doble entrada para que un poco también sintetices lo aprendido hasta ahora, ¿no?
te hablo igualito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y te hablo precisamente de las características de sus evangelios. Ya no tanto del evangelista, sino de los evangelios. El anterior era del evangelista, ahora te hablo de los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, quién es el autor, de Marcos el autor, qué es el origen más o menos de hacia dónde va, destinatarios, o sea, hacia dónde, hacia qué pueblo, hacia qué lugar está destinado, hacia qué comunidad y qué mensaje te quiere transmitir, ¿no? Muy bien, y como última actividad te pongo el que completes un esquema, ¿no? Sobre todo, está muy ligado porque al final también aquí en la anterior te hablo del mensaje, aquí también te hablo del mensaje central del Evangelio. Cuando hablas de Mateo, el Evangelio, el mensaje central es tal, 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 igualito. El de Marcos, tal, tal, solo el mensaje central de todo el Evangelio. Ojo, acuérdate de eso. Y bueno, eso sería toda la actividad de esta clase, muchachos. No se olviden de enviarme las evidencias al correo jc.rodriguezl2020@gmail.com o cual en su defecto, si hay algún problema, a mi WhatsApp. ¿Sí? Ojo, tienen una semana para eso, no dejen las cosas a última hora. Así es que nos vemos la siguiente clase y ya saben, quédate en casa.